Hola, como propuesta de proyecto integrador tenemos el desarrollo de envases compostales a partir de nanoquitina y biopolímeros. Nuestra empresa es Ecolab SADCB. Bueno, nuestro equipo de trabajo está conformado por Beatriz del Sagrero Mata Solís, Cristian Miguel Martínez Hernández y su servidor Christopher Aragón Juárez. Bueno, en la parte de introducción tenemos que la marca Ecolab Bag se posiciona como una empresa innovadora dedicada a la producción de bolsas biodegradables basadas en almidón termoplástico, PLA y nanoquitina con el uso de compatibilizante económico que optimiza la cohesión entre los polímeros y este va a permitir la producción de un material uniforme y resistente. Bueno, en la parte de la misión de la empresa es ofrecer al mercado bolsas biodegradables de alta calidad, producidas a partir de recursos renovables y recursos sostenibles, contribuyendo a la reducción de residuos plásticos convencionales y fomentando prácticas responsables con el medio ambiente. En la parte de visión es ser una empresa líder en solución de empaques sostenibles en México, reconocida por la innovación en materiales biodegradables y la implementación de procesos eficaces, seguros y ambientalmente responsables. Bueno, en la parte del objetivo general es desarrollar y establecer un sistema de producción de bolsas biodegradables, compostales, utilizando almidón termoplástico, PLA y nanoquitina, mediante una planta escalonada que garantice eficiencia en costos, calidad del producto y sostenibilidad ambiental. Como objetivos específicos, el número uno tenemos formular una mezcla óptima de almidón, PLA, nanoquitina, glicerol, antioxidante y compatibilizante para producir bolsas biodegradables de peso estándar. El segundo es establecer un plan de costos, inversión y proyección de ingresos para escalar la producción a niveles comerciales. El número tres es evaluar las propiedades mecánicas y físicas de las bolsas, garantizando resistencia, flexibilidad y biodegradabilidad. Y el último es proponer un modelo de operación escalonado y sostenible que optimice el uso de recursos, minimice desperdicios y reduzca la huella ambiental. En la parte de la justificación tenemos la utilización de almidón provenientes de residuos agroindustriales locales, disminuye el costo de materia prima y va a fortalecer la economía regional. Además, se promueve la conciencia ambiental y se ofrece al mercado un producto el cual es sostenible, que responda a las exigencias actuales de consumidores y normatividad. En la parte de marco teórico tenemos materiales biodegradables, empezando por el almidón termoplástico, TPS, que este es derivado del almidón natural y plastificantes como glicerol. El TPS permite la formación de películas flexibles y resistentes. El PLA, que es ácido poliláctico, es un biopolímero compostable derivado del almidón de maíz o caña de azúcar, que aporta rigidez y resistencia mecánica. La nanoquitina es un refuerzo natural que mejora propiedades mecánicas y proporciona acción antimicrobiana. Después tenemos la compatibilización de polímeros. La combinación de almidón y PLA requiere compatibilización económicos, por ejemplo, PLA con glicerol y MA, que mejora la adhesión entre fases poliméricas, evitando segregación y generando un material uniforme. Sostenibilidad. La utilización de recursos agroindustriales locales como fuente de almidón reduce costos, fomenta la economía regional y la producción de bolsas compostables contribuye a la disminución de microplásticos y residuos sólidos urbanos. Bueno, el flujo de trabajo se deriva en, primero, recepción y almacenamiento de materias primas, quitina y agentes modificadores, seguido de la extracción y nanoestructuración de la quitina mediante tratamientos químicos o físicos. Tercero es la formulación y procesamiento del material para mejorar propiedades mecánicas y barrera. La cuarta es producción de películas y empaque. Finalmente, con la número 5 es el control de calidad y embalaje final para la distribución. Bueno, en la descripción del proceso tenemos calibración de equipos. Bueno, tenemos aquí una tabla, el cual el equipo es una balanza industrial con especificaciones de rango de 0 a 10 kilogramos, con una precisión de más o menos 10 gramos, su calibración antes de cada jornada y chequeo con masas patrón, caudalímetros con un rango de 0 a 50 litros sobre hora, con una precisión de 2 a 3%, y su calibración es una revisión del factor K, un método gavimétrico. Termopares, un rango de 0 a 200 grados centígrados con una tolerancia de 0.05 grados centígrados. Va a ser un control diario, comparación con referencias de bolsillo y calibración anual con calibrador de temperatura. Finalmente tenemos termómetros industriales con un rango de 0 a 400 grados centígrados y su calibración va a ser con un termómetro patrón estable.
Ok, en el método de descripción del proceso, pues sí tiene la síntesis del nanomaterial y preparación de soluciones. En este caso, como primer paso, pues tiene la recepción del residuo, que va a ser la cáscara de camarón, en cuanto a la síntesis de nanomaterial de nanoquitina. Después se va a lavar y van a ocurrir los siguientes procesos, que es la desprotonización, desmineralización y la desmineralización química. Posteriormente se va a filtrar y el secado de la quitina. Se va a preparar la mezcla biopolimérica, quitina más el glicerol. Después se va a extrusar la lámina filmogénea y por último se va a realizar un termoformado de bolsas. Y ya por último se va a realizar un corte, un sellado y un empaque. En este caso es el proceso completo desde la nanoquitina hasta la obtención de la bolsa. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos el diagrama de flujo de la formulación de nanoquitina, que tenemos en este caso dos flujos. En el primero, pues se va a preparar los instrumentos volumétricos para la preparación del cosolvente, que en este caso un cosolvente eh, potencia esas acciones del solvente que por sí solos no las tiene. En este caso, pues se tiene que realizar cientos limpiados a estos flujos volumétricos y posteriormente se va a proceder a medir, que en este caso son los flujos calorimétros. ¿Y cuáles son las sustancias que se van a ocupar? Pues en este caso es ácido clorhídrico al 5%, agua al 56% y glicerol al 37%. Ya el siguiente paso pues es vaciar los solventes, que va a ser en un cierto orden, que va a ser agua, ácido clorhídrico y después glicerol. Después esto se va a llevar el cosolvente al reactor. Ya en el siguiente paso, que es en el paso 2, pues se va desde el transporte de la cáscara de camarón, que en este caso se encienden las balanzas analíticas para determinar este peso de la cáscara de camarón que se va a utilizar. En este caso, pues se realiza cierta calibración. Una vez que esa calibración ya está hecha, pues se va a pesar esa cáscara de camarón. Posteriormente se va a llevar a triturar esa cáscara de camarón, se va a atomizar esa cáscara y por último, pues ese polvo de cáscara de camarón pues se lleva al reactor. En este caso, el reactor va a estar por 2 horas a 100 grados Celsius para llevar a cabo esta reacción química. Ya por último, una vez que ya se tenga esa creatina, se lleva a la centrifugadora a 6000 revoluciones por minuto, como se muestra aquí. Y este proceso se repite por lo menos unas 5 veces y un lavado con agua. Una vez terminado dicho proceso, pues se lleva al horno para secar esa nanoquitina. Después de se realiza ese secado por 100 grados Celsius por 1 hora. Y ya por último se resguarda la nanoquitina. Y aquí tenemos los diagramas PIT, donde se tiene los flujos del ácido clorhídrico, del agua y del glicerol, donde obviamente se van a utilizar bombas para transportar estos fluidos, se van a tener indicadores de flujo y controladores de flujo, que en este caso se van a llevar al reactor. Posteriormente se va igual esa misma salida del cosolvente, que ya es la unión del ácido clorhídrico, agua y glicerol, se va a llevar al reactor. Posteriormente la cascada de camarón pues va a ser transportada por una banda de tornillos rotativa que al igual se va a controlar el tamaño de partícula y el indicador de flujo. Una vez realizado dicho proceso de molienda, pues igual va a tener un controlador de flujo y igual va a ser transportado por un tornillos rotativos hasta llevarse a un reactor químico. Una vez que ocurre dicha reacción, pues se pasa a una centrífuga y también se elimina esos residuos del cosolvente, que en este caso que es la salida 11. Posteriormente, este proceso se lleva a la filtración, donde también digamos que en ese sobrenadante, pues también hay nanoquitina que también es importante recolectar. Después, una vez que ocurre esto, pues se tiene la quitina húmeda y se lleva a un horno. Posteriormente, cuando ocurre dicha temperatura de secado, pues se lleva a resguardar nuestro material de interés. Obviamente todo esto va a ser controlado por indicadores de flujo, las válvulas y controladores de flujo.
al igual que controladores de temperatura e indicadores de temperatura. Siguiente. Y aquí tenemos igual de proceso productivo, la tabla de caudales volumétricos y masivos para producir nanoquitina en una jornada de 8 horas. Donde aquí se van a ocupar aquí están calculadas todas las salidas, que va a ser la cáscara de camarón, agua, ácido clorhídrico, glicerol, y la cáscara de camarón seca, que en este caso va a ser una salida de la cáscara de camarón, el polvo de cáscara de camarón, que en este caso ya va a ser fino, y obviamente todo el proceso de nanoquitina. Aquí está la nanoquitina cruda, nanoquitina húmeda con impurezas, nanoquitina húmeda, y ya nuestro último producto que es la nanoquitina, que en este caso es nuestro material de interés. Y aquí ya se tienen todos los flujos volumétricos, los flujos másticos, dependiendo de las salidas y de las entradas de nuestro proceso. Siguiente. Aquí también tenemos los equipos que se van a ocupar, las funciones, la potencia nominal, el tiempo operativo, la energía y la capacidad de este caudal. Que en este caso se van a ocupar un reactor, un agitador, en este caso el mezclador para la realización de cosolvente, el molino de martillos, la banda de tornillos, las bombas que se ocupan en todas las entradas y salidas de dicho material para transportar esta sustancia. La centrífuga, el separador, que en este caso es un tipo digamos que de malla para que esa nanoquitina se filtre y, y obtengamos nuestro material de interés, un horno de secado, una banda transportadora, bomba de recirculación y en este caso aquí se tiene los totales estimados por día, que son 33.6 kilowatts horas por día. Al igual que se tiene aquí la potencia nominal, el tiempo operativo, que en este caso es hora por día, la energía diaria que se ocupa y la capacidad del caudal. Siguiente, por favor. Y al igual, pues también se va a ocupar los residuos agrícolas para la producción del almidón, que en este caso será nuestra matriz. Este es un proceso un poco más sencillo, que en este caso es la preparación y lavado. Se tiene que empezar y limpiar la cáscara. En este caso se puso como ejemplo la cáscara de papa, pero se pueden utilizar otros residuos que contengan una alta cantidad de almidón. Posteriormente se van a triturar, se va a moler la cáscara limpia hasta obtener una pulpa fina, que en este caso la trituración pues se va a utilizar agua. Después se corre una filtración y una separación, que en este caso la mezcla se filtra, se recolecta el líquido con el almidón y se separan los residuos fibrosos. Por último, se lleva a una centrifugadora para separar ese almidón del líquido mediante, bueno, pues esa fuerza centrífuga se puede decir. Y por último, se va a realizar el lavado del almidón para eliminar esas impurezas y se va a secar y por último se va a resguardar. Aquí tenemos el diagrama de flujo que se explica aquí brevemente los procesos, los pasos que ya expliqué. Siguiente. Y aquí tenemos nuestro diagrama PIT, en este caso son los residuos agrícolas, en este caso se utilizó como ejemplo de cáscara de papa, donde igual se va a tener indicadores de flujo, controladores de flujo, y en este caso las únicas entradas que se van a ocupar son de residuos de papas y de agua. En este caso el agua se lleva al lavado para lavar esos residuos, lavar ese almidón y esa suciedad que contiene esos residuos de la cáscara de papa. Y igual esta agua va a entrar en la trituración, como ya se había mencionado antes, y obviamente todos estos flujos van a estar potenciados por esas bombas para que ese transporte sea mucho más sencillo. Obviamente con los ciertos indicadores de flujo, controladores de flujo, y por último, estas válvulas para controlar esos flujos. Pues se va a llevar a la filtración y por último se va a dar una separación, que en este caso que el almidón va a quedar como un cierto tipo de precipitado y va a quedar un sobrenadante, que se va igual una vez se tira ese sobrenadante y se va a lavar, se va a lavar ese precipitado. Por último, igual se tiene aquí una bomba
donde va a fluir hasta el secado en este caso, en un horno para secar ese almidón a una temperatura baja, obviamente para no dañar el almidón, y se va a almacenar. Siguiente. Y aquí tenemos los flujos del almidón para producir en una jornada de 8 horas, que en este caso aquí sí tienen los residuos, los residuos, el almidón, que en este caso es nuestro material de interés, y los flujos volumétricos, en este caso medidos por litros horas, y el flujo masico medidos en kilogramos horas, que aquí se tiene de todas las entradas y las salidas de dicho proceso. En este caso, como almidón que se va a tener una jornada de 8 horas, se estima de 69,75 kilogramos hora. Siguiente. Bueno, después, terminando, bueno, teniendo ya toda nuestra materia prima, pasa a nuestro proceso productivo de formación y corte de bolsas. Aquí nosotros estamos contemplando la quitina, PLA, glicerol, el almidón y unos antioxidantes que van a ir en menor cantidad. Todos estas entradas que vamos a tener van a entrar dentro de nuestro reactor, donde se va a hacer la mezcla de la bolsa de Ecolub. Esto va a pasar por un proceso de film. Nosotros vamos a realizar nuestras películas para que éstas después pasen por un proceso de secado y embobinado. Después de tener nosotros ya nuestras bobinas, estas pasan por un proceso de extrusión, de corte y sellado para así poder proceder a tener nuestro producto terminado. Siguiente, por favor. Ahí, Cris, es descripción del proceso. Sí, en las técnicas de caracterización para obtener estas propiedades que se quiere de la nanoquitina, pues se tiene la técnica y la descripción que mide o aporta, en este caso para medir este tipo de característica que tiene nuestro material. Entre uno de ellos es el TGA, que es un análisis termogravimétrico. En este caso va a medir la pérdida de la masa al someterse a una rampa de calentamiento. Obviamente, la información que nos da, pues nos puede proporcionar la estabilidad térmica de nuestro material. La siguiente es la espectroscopía FTR, donde obviamente nos puede ayudar a identificar nuestras bandas de absorbancia para identificar la nanoquitina, que en este caso en algunos artículos, por ejemplo de BSF, de chitina, los picos característicos de la nanoquitina son de 120 y 1660 centímetros a la -1. El siguiente es el DLS, dispersión de luz dinámica. Al ser un material polimérico, obviamente también se va a utilizar una cierta microscopía electrónica, pero el DLS nos puede ayudar a aportar a la determinación del tamaño de partícula que vamos a obtener, que en este caso se estima un promedio de 34 nanómetros de ancho y 500 nanómetros de largo. Ya como se había mencionado antes, pues se va a tener el TEM, microscopía electrónica de transmisión, nos va a permitir identificar el tipo de morfología, obviamente también las dimensiones, que en este caso que se espera que tenga una morfología de tipo de nanofibras. Siguiente. Y para caracterizar nuestras bolsas, pues tiene el tipo de ensayo, la técnica o la norma por la cual se va a regir, equipos y condiciones y resultados. Para la degradación, en este caso para la biodegradabilidad, pues se tiene la norma de ACTM, que en este caso, ¿qué es el compostaje natural? En este caso, ¿qué se mide? Por los parámetros de la pérdida de masa, cambios morfológicos y obviamente la variación de propiedades mecánicas. En este caso, las condiciones del equipo que se va a ocupar pues son las cámaras de compostaje de 58 grados Celsius y en este caso va a estar en una exposición de 30 a 90 días, una medición periódica de peso y apariencia. ¿Qué resultados esperan? Que al menos superando los 90 días o incluso los 90 días, pues tenga una mayor pérdida de masa superior al 50%.
En los ensayos mecánicos, que en este caso se va a medir la resistencia y la elongación, regida por la cierta norma ACTM de 82. En este caso, los parámetros que vamos a medir es la resistencia a la tracción medida en megapascales, la elongación al rompimiento y en este caso el módulo de elasticidad. Pues se va a utilizar los equipos de una máquina universal de ensayos, una tensión a 50 milímetros por minuto a temperatura ambiente. ¿Qué resultados vamos a obtener? Pues va a tener una mayor resistencia, superando el 10 al 30% y una menor elongación al agregar nanoquitina. Es decir, que este material pues va a agregar un gran soporte. En este caso, ese soporte a esas fuerzas cuando se va a ocupar nuestra bolsa. Y obviamente ya mencionado antes, la estabilidad térmica, que es el TGA, que se va a medir una temperatura inicial y obviamente va a perder dicha masa, pues en este caso para medir esa resistencia al calor que va a tener nuestra bolsa. En este caso se va a ocupar un analizador termogravimétrico de 30 a 600 grados Celsius y con una rampa de calentamiento de 10 grados Celsius por minutos, con una atmósfera de nitrógeno diatómico. El siguiente. Y obviamente todos los equipos que se van a ocupar, este caso que es el equipo, la capacidad y los parámetros, tamaños aproximados, el material del que va a estar hecho nuestro equipo, la instrumentación clave, la calibración y verificación y las respuestas críticas que van a estar obviamente, desde los almacenes de nuestras materias primas, el martillo de molinos, tuberías, centrífugas y bombas, que en este caso aquí ya se explica en cada uno de los parámetros. Siguiente. Bueno, aquí podemos observar el layout de la planta industrial, donde del lado derecho podemos ver toda la zona administrativa que va a tener nuestra planta, donde podemos ver zonas como la zona de finanzas, de los auxiliares contables, la gerencia general. Podemos observar el lobby y moviéndonos hacia la izquierda podemos observar donde ya encontramos el área de producción, que tiene sus bombas, sus cuartos de máquina, también tiene su cuarto de operaciones, su bodega de materia prima, su almacén de reactivos. Más hacia la izquierda podemos observar el área de la bodega de producto terminado, áreas de mantenimiento y de calidad. Todo esto conforme ciertas reglas y parámetros, como ya observamos, que se necesitan cubrir para tener nuestra planta productiva y para que puedan entrar todos nuestros equipos en esta zona. Siguiente, por favor. Y bueno, como ya empezamos a hablar de nuestra capacidad de producción, nosotros estamos estimando una producción de 18,000 bolsas, de aproximadamente 90 kilos de materia útil, con un peso por bolsa estimado de 5 gramos. Estas 18,000 bolsas nosotros pensamos hacerlas en turnos de ocho horas. El material procesado por turno sería aproximadamente de 22 kilogramos por hora. Nuestras 8 horas serían 176 kilogramos por turno. El lote piloto que nosotros proponemos sería de 100 kilogramos para producir 18,000 bolsas. Entonces, un turno de 8 horas es suficiente para producir nuestro lote piloto. Incluso podríamos producir más si el turno se utiliza a toda la capacidad, pero eso no es lo óptimo para nuestros equipos. Siguiente, por favor. El siguiente punto es el estudio de mercado. Bueno, como sabemos, el mercado de empaques biodegradables está en una etapa de expansión constante, obviamente impulsada por esta preocupación ambiental para reducir, en este caso, el uso de plásticos que son de un solo uso. Y uno de los ejemplos o las leyes que se rige en México, pues es la ley de residuos sólidos, que en este caso se publicó el 25 de junio del 2019 en el artículo 25 bis,
que establece la prohibición de la comercialización y distribución y entrega de bolsas de plástico al consumidor, excepto cuando sean compostables. Siguiente. Obviamente también hay otras leyes y normas que ya mencioné antes, la ley de los residuos sólidos. Obviamente también está la NOM 162 Semanal 2012 que define las especificaciones para plásticos biodegradables y métodos de prueba. Y la Agenda 230, que en este caso son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. En este caso estaríamos aportando a los objetivos 12 y 13 establecidos por la ONU, que promueve la producción, consumo de responsable y acción por el clima. Siguiente. En nuestra análisis de demanda, pues el mercado objetivo son supermercados, tiendas ecológicas, mercados, mercaderes, así como tianguis centrales, tiendas, etcétera. Nuestros factores que impulsan la demanda, pues es una conciencia ambiental, evitando que se utilicen más plásticos, al menos de un solo uso. La legislación contra los plásticos y la imagen ecológica corporativa. En este caso, aquí se tiene un cierto tipo de estimado, que es el sector, son supermercados, mercaderes y tiendas ecológicas. Que en este caso, pues se tiene un consumo mensual a un aproximado de cerca de 1 millón. En cuanto a supermercados, mercaderes que se utiliza alrededor de 300 bolsas mensuales y de tiendas ecológicas que es 100. Obviamente se puede decir que en los supermercados una sustitución gradual del PET, que en este caso ya no se utilizan los plásticos duros, por decirlo así, y se utiliza el polipropileno. En los mercaderes, pues obviamente se van a guiar, obviamente, por la preferencia por el costo. Y las tiendas ecológicas, pues es un cemento en expansión. Siguiente. Nuestro análisis de oferta, ¿cuáles son los principales competidores? Por ejemplo, hay ciertas ya empresas de bolsas que según sus bolsas son biodegradables de acuerdo con el logo que tienen. Por ejemplo, Maposa, que tiene sus bolsas de PVD, Plástica, que es otra empresa que se dedica a las bolsas oxodegradables y conformadas por PLA, y otro, una gran compañía es Cifa Group, que en este caso son las bolsas de PP, que en este caso son las de propileno, que son estas típicas bolsas de tela que se dan en los supermercados. Siguiente. En nuestro análisis de oferta, pues se tienen las empresas ya mencionadas antes, el tipo de bolsa que se utiliza, aunque la empresa Maposa utiliza una tipo de bolsa de maíz más pelea, pues obviamente también sigue utilizando un reforzante que es mucho más, que se utiliza más, que son los plásticos duros, que son de un solo reciclaje, aunque se dice que sea compostable y tiene una resistencia media. Plástica que tiene el PLA, que es un polímero obviamente biodegradable, y es compostable, es parcialmente compostable el PLA, y obviamente su resistencia está en media, las bolsas de PP, que en este caso son las bolsas de estas telas que conocemos, que están hechas de propileno, obviamente no son compostables y tienen una resistencia alta. Obviamente este tipo de plásticos que son de un solo uso, pues obviamente va a tener una resistencia alta. Y nuestra propuesta, que es de almidón más pelea más nanoquitina, obviamente sí es compostable y va a tener una resistencia alta. En este caso, obviamente nuestra matriz de almidón más de pelea más monoquitina va a agregar que esta bolsa sea compostable, aumentando así su eficacia en cuanto a biodegradabilidad, evitando que se genere esos microplásticos que todos conocemos. Siguiente. Nuestro análisis de precio, que en este caso sería el tipo de bolsa, el costo de producción, el precio de venta, el margen y las observaciones, comparadas con el plástico convencional, que es de 0,15, el precio de venta, que es el 0,25, y un margen del 40%. Y obviamente las observaciones que obviamente no cumplen las normas ambientales, que son plásticos de un solo uso. Biodegradables, como el PLA, que aunque parcialmente es biodegradable, pero obviamente va a tardar un poco más en degradarse. El costo de producción es aproximadamente de 0,60 pesos mexicanos, el precio de venta de 0,90 y el margen que es del 33%, de acuerdo a ciertas empresas, y las observaciones son el producto importado.
que obviamente estos productos son importados de otros países. Nuestra propuesta, que en este caso el costo de producción es 0.50 pesos, el precio de venta que es de 0.70 y un margen del 62.4%. Obviamente esta va a tener una alta competitividad y además de que es compostable. Siguiente. Bueno, la evaluación de la planta, nosotros tenemos dividida nuestra planta en diferentes áreas. Tenemos materia prima, donde nosotros vamos a evaluar la calidad, humedad, proporción de las mezclas, con los indicadores del porcentaje de desviación contra la formulación. En nuestra área de producción, nosotros evaluamos los cumplimientos de tiempos y rendimientos. Ahí nosotros buscamos los indicadores de kilogramo por hora, bolsas por hora, porcentaje de desperdicio, porque son indicadores importantes para nuestro producto. La área de producto final, buscamos evaluar las propiedades mecánicas y la apariencia. Buscamos como indicadores la flexibilidad, resistencia y la uniformidad de nuestros films. En el área de eficiencia tenemos la evaluación del uso de recursos energéticos y humanos. Y en el área de seguridad tenemos obviamente el cumplimiento de normas y de protocolos. Siguiente, por favor. Bueno, como parte en la localización de la planta industrial, la estrategia de la ubicación en Ciudad Sagún, Tepepulco, Hidalgo, los servicios de calidad, la energía eléctrica, sus diversas vías de comunicación como ferrocarril y la red carretera conformada por las vías Pachuca Ciudad Sagún, México Tuxpan y México Pachuca van a permitir constituir una gran frente logística industrial que proyectará e integrará la región del altiplano hidalguense. Bueno, el transporte ferroviario que regula las tarifas máximas de flete ferroviario, se indica que para servicio de carga regular los factores de cobro empiezan, por ejemplo, desde los 629.77 pesos y, bueno, especificaciones del producto. Tenemos que cada bolsa de 5 gramos contiene 3.10 gramos de almidón, 1.15 gramos de PLA y los aditivos en pequeñas proporciones, suficientes para garantizar flexibilidad, resistencia y compostabilidad. Bueno, el método de supervisión va a ser el protocolo de supervisión que tiene como objetivo garantizar que cada etapa de producción se ejecute bajo condiciones controladas y seguras. Bueno, en etapas tenemos la inspección inicial, que se va a constar de verificación de condiciones de área y equipos de protección personal. El responsable va a ser supervisor de planta, se va a hacer diario y el instrumento de control va a ser una lista de verificación. Tenemos supervisión de procesos, que la actividad es control de parámetros de temperatura y de flujo y el responsable va a ser ingeniero de procesos. Esto se va a realizar cada turno y se va a llevar como control hojas de control y sensores digitales. En la supervisión de seguridad, la actividad es una revisión de cumplimientos de normas de seguridad y el uso de los equipos de protección personal. Como responsable va a ser el encargado de seguridad. Esto se va a hacer diariamente y se va a llevar un formato de control. En control de calidad, la actividad va a ser evaluación del producto en laboratorio piloto. El responsable va a ser técnico de laboratorio. Esto se va a hacer cada lote y se va a llevar una ficha de control de calidad. Por último, tenemos supervisión ambiental. La actividad es verificación de manejo de residuos y emisiones. El responsable es responsable ambiental. ¿Con qué frecuencia se va a hacer? Semanalmente. Y se va a hacer un reporte. La evaluación de la planta piloto y del proceso se realizará considerando criterios técnicos de seguridad y de eficiencia. Los resultados serán analizados en juntas semanales de supervisión donde se determinarán acciones correctivas o preventivas. Tenemos como indicador la eficiencia de producción, consumo energético, desperdicios de materia prima, cumplimientos de normas de seguridad, nivel de cumplimiento de limpieza, etcétera. Bueno, como control estadístico del proceso, va a ser asegurar la calidad del producto mediante monitoreo estadístico del proceso. Se van a tener especificaciones, capacidad para mejora continua y las variables críticas a monitorear va a ser el espesor, resistencia a la extracción, elongación, peso por unidad, defecto por bolsa.
Y el control estadístico del proceso es estructura de registro. Cada entrada debe incluir fecha y hora, línea y máquina, lote y turno, operador, resultados del subgrupo, observaciones y acciones tomadas. El manejo de la información se va a llevar en una base de datos, eh, un respaldo automático diario, control de versiones y permisos de usuarios y la conservación de registros. Bueno, ahora entramos en las especificaciones de nuestro producto. Nosotros estamos proponiendo bolsas del tipo camiseta fabricadas con nanoquitosano utilizando polímeros de grado alimenticio aprobados por la FDA, que sean fuertes, resistentes y que no perjudiquen al medio ambiente, ya que son compostables y biodegradables. Entonces, nuestras características son que somos una bolsa biodegradable, Ecoloop Bag, y que nuestra materia base es el almidón. Además de que el origen de nuestra materia prima proviene de residuos agroindustriales. Nosotros estamos proponiendo una bolsa pequeña de las siguientes medidas de 30 por 40 centímetros, aproximadamente con un espesor de 40 a 80 micras según el uso, y de un color que sea natural, o sea, un beige claro. Nosotros estamos estimando que sea un tiempo de degradación de 90 a 180 días como compost industrial. Siguiente, por favor. Ahora entramos en los costos. Bueno, nosotros estamos contemplando la materia prima por un costo de 1.600 pesos. Nuestros costos de operación de 1.070 pesos, nuestros costos indirectos de 200, costos de instalación de 500 y de costos de mantenimiento le estamos otorgando un 6.7 pesos al costo de mantenimiento. En total, nuestro costo por lote sería de 3.376.7 pesos. Nosotros tenemos contemplada una producción de 18.000 bolsas, entonces nuestro costo unitario por bolsa vendría quedando alrededor de los 0.19 pesos. Nosotros estamos teniendo un precio de venta sugerido de 0.50. Bueno, nosotros manteniéndonos en 0.50 estaríamos teniendo un margen de ganancia de un 62.4, que más o menos es un precio que nos mantiene competitivos frente a otro tipo de bolsas biodegradables que son un tanto más caras, como ya se mencionaba en el análisis de mercado. Siguiente, por favor. El plan de trabajo que tenemos, bueno, primero tenemos un de los puntos críticos es la preparación de nuestro TPS, que en este punto nosotros debemos de supervisar la humedad del almidón, la proporción de glicerol agua. En este caso, si se da algún proceso o alguna falla que se tenga que ajustar, entre las acciones correctivas que nosotros podemos hacer es ajustar el agua o el plastificante o recalentar si es necesario. Otro punto crítico que tenemos es la extrusión de nuestra masa, en la que se debe contemplar o supervisar la temperatura, la velocidad y la compatibilización. Entre las acciones correctivas que se pueden hacer es ajustar la velocidad, la temperatura y revisar. En el secado del pellet se debe supervisar la humedad final. También otro punto crítico sería nuestra extrusora, sopladora de film, en donde debemos supervisar el espesor del film, la uniformidad y la velocidad. Además, tenemos el corte y el ensacado, donde tenemos que supervisar el peso por bolsa o los defectos que lleguen a tener. Entre las acciones correctivas de este punto podría ser el rehacer completamente las bolsas defectuosas o ajustar, o sea, que vuelvan al inicio de nuestro proceso de producción de nuestro producto. Siguiente. Bueno, en el personal que nosotros ocupamos, tenemos en el área de producción dos operadores. Un operador sería para el control, entre sus funciones principales sería para el control de mezcla y la compatibilización, y el segundo operador sería para la filmación y el corte de las bolsas. También en el área de producción ocuparíamos un auxiliar en la preparación de de las materias primas. Bueno, ocuparíamos dos auxiliares.
cuyas funciones serían el pesado, la mezcla y la gelatinización. También ocupamos un supervisor de calidad que nos lleve registros de datos de pruebas mecánicas y pruebas visuales. Entre los servicios generales también se ocupa un personal de limpieza y de mantenimiento que ayuden a tener en óptimas condiciones los equipos. Y en administración, de momento, estamos solamente contemplando a un administrativo o a un contador para la facturación, para control de inventarios, para compras. Siguiente. El organigrama que nosotros manejamos sería tener un presidente o un CEO, que de momento no tenemos. Después tenemos a la parte de los jefes de producción, que sería nuestro compañero Cristian. Después tendríamos a nuestro jefe de marketing, que sería Christopher, y al jefe financiero, que sería su servidora. Y bajo el cargo de Cristian estaría a un gerente industrial, gerentes de calidad, inspectores y auxiliares de calidad. Bajo mi régimen estarían los gerentes de RH, tesorero, contador y los de auditoría. Y bajo Christopher estarían el área de publicidad y de ventas. Siguiente. Las normas de seguridad e higiene que nosotros debemos seguir, los tenemos divididas por áreas. Pues primero tenemos por laboratorio de nanotecnología. Entre las normas aplicables tenemos la NOM 010 STPS 2014, que esta trata sobre agentes químicos. En esta nos dice que tenemos que tener un uso obligatorio de guantes de nitrilo, mascarillas con filtro y ventilación por extracción localizada. Después tenemos para el área de mezclado y formulación, tenemos la NOM 004 STPS 1999, donde se nos indica la protección de equipos rotativos con guardas, sensores de paro, de emergencia, por si se da alguna situación. Después en el área de secado y moldeo tenemos la NOM 002 STPS 2010, donde nos indican las condiciones de seguridad e incendios, o sea, la instalación de extintores tipo ABC, la señalización visibles y las rutas de evacuación. Después tenemos nuestra área de empaque y almacenamiento, donde tenemos la NOM 026 STPS 2008, que nos habla de los colores y las señales de seguridad. Y por último tenemos la de laboratorio de control de calidad, o sea, la NOM 005 STPS de 1998, donde nos indica el manejo de reactivos bajo campana extractora, almacenamiento seguro y las bitácoras de consumo de todos nuestros reactivos. El siguiente, por favor. También nosotros estamos proponiendo un programa de limpieza de instalaciones y equipos. Y este programa tiene como la finalidad de mantener la planta libre de contaminantes físicos, químicos y biológicos, asegurando la calidad de nuestro producto y de la seguridad operativa. Nosotros estamos haciendo un pequeño bosquejo de de cuánto sería la frecuencia de la limpieza, por ejemplo, de las superficies de trabajo, que esa sería diaria, y el responsable sería el operario del área. Los equipos de mezclado y de moldeo se tendría que limpiar después de cada lote, y el responsable sería el técnico de producción. Pisos y drenajes se limpiarían diariamente por el personal de mantenimiento. Extractores y ventiladores se considera una frecuencia mensual para la limpieza por un técnico de mantenimiento, y el laboratorio de igual manera tiene que ser una limpieza diaria por un técnico de laboratorio. Y bueno, como conclusión tenemos que el escalamiento para la producción de envases biodegradables a partir de quitina y nanoquitina ha sido un éxito inicial, o bueno, las observaciones hasta el momento son positivas, puesto que la optimización y calibración de las etapas clave del proceso han establecido un flujo de trabajo eficaz para asegurar la calidad, la rentabilidad y sostenibilidad de nuestro producto. Claro que todavía carecemos de ciertas cosas, pero seguimos investigando porque sabemos que confiamos en nuestro producto y sabemos el potencial que puede llegar a tener. Muchas gracias.